Bueno, darles la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas y todos los que esta tarde nos acompañan. Este taller se enmarca en la semana, bueno, en el mes de la sustentabilidad, que ciertamente se alinea a esta semana en la cual nosotros trabajamos la responsabilidad social. Desde una línea, desde una perspectiva que ayer ya partimos con el webinar de la identidad sexual, que fue un total éxito, tuvimos casi 100 personas conectadas, y hoy queremos trabajar esta temática desde la inclusión, en cuanto a introducir e invitarlos a la utilización de el lenguaje inclusivo, ¿cierto?, en prácticas pedagógicas, ¿ya? Así que dejo con ustedes, sin más preámbulo, a nuestras expositoras del día de hoy, Belén Jara y Verónica Bravo, que por supuesto se van a presentar con ustedes, y vamos a partir este taller. Muchas gracias por contar con su presencia. Bien, agradecer a Daniela, a Virginie, ¿cierto? Y a todos ustedes por el tiempo, por este espacio, que esperemos que sea muy provechoso para la universidad en general, ¿cierto? Y para que sea un espacio para reflexionar respecto, ¿cierto?, de un tema que hoy día puede ser un poco controversial aún, pero que justamente la idea es que podamos conversar. Queremos que esta actividad sea, ojalá, lo más participativa posible, así es que lo vamos a tratar de hacer lo más distendido posible, entretenido, y si ustedes quieren interrumpir o preguntar, bienvenido, no tenemos ningún problema. Así es que, bueno, somos de la consultora Gil Humano. Nosotros hoy día estamos apoyando a la universidad en un proceso, ¿cierto?, de transformación cultural en torno específicamente a los temas de igualdad de género, dado que la U se ha puesto como desafío, ¿cierto?, certificar una norma, que es la norma chilena 3262, que tiene un nombre bien largo, se llama Sistemas de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de Vida Laboral, Familiar y Personal. Así que en este contexto es que vamos a conversar un poquito de lo que es el lenguaje inclusivo, y vamos a poner foco, sí, en lo que es género, es decir, el lenguaje que incorpora a hombres y mujeres en esta oportunidad, sin perjuicio que podamos tocar levemente otras cosas si ustedes quieren, pero el foco de esta charla, ¿cierto?, tiene que ver con el lenguaje inclusivo con foco en género. Bueno, entonces esto es una introducción, como les decíamos, a las prácticas pedagógicas, así le llamamos, del lenguaje inclusivo. Y para comenzar, entonces, Verónica Bravo soy yo, Belén Jara, somos las dos personas que somos parte del equipo que vamos a estar con ustedes ahora. Belén, ¿estás por ahí? Que yo no veo todas las caras. Sí, acá estoy yo. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Ok, entonces, para comenzar, vamos a contextualizar también, ¿cierto? La idea es hoy día que sea un espacio de reflexión, como decíamos, en relación al uso del lenguaje, conocer los cambios del lenguaje en el tiempo y también conocer algunas técnicas del uso del lenguaje inclusivo. Entonces, para comenzar, vamos a contextualizar un poco también en el escenario en que nos encontramos, y particularmente la U. Por eso, los contenidos que queremos abordar son bien ambiciosos, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más rápidas posible. Vamos a tratar qué es el lenguaje inclusivo, cómo el lenguaje construye de alguna manera realidad, donde la universidad no puede quedarse atrás. ¿Por qué usar el lenguaje inclusivo? La comunicación organizacional y la publicidad como también impacta, ¿cierto?, en esto. ¿Qué dice la RAE al respecto? El impacto que tiene el uso o el no uso del lenguaje inclusivo y también algunas buenas prácticas de esto mismo. Así que sabemos, ¿cierto?, que la Agenda 2030 se consolida como la hoja de ruta para avanzar en sostenibilidad y crece el interés global, ¿cierto?, por la inversión sostenible y responsable. Las organizaciones acá cada vez más están integrando los objetivos de esta agenda en sus estrategias de sostenibilidad. Hay algunas fuentes que ya indican que un 37% de los equipos directivos de distintas organizaciones a nivel mundial ya están trabajando, ¿cierto?, para ver cómo contribuyen a estos objetivos de desarrollo sostenible, y la U es una de ellas. Entonces, así como la universidad decide comprometerse
también en este reto, entendiendo que la educación, ¿cierto?, es un agente transformador y promotor de las sociedades. Entonces, en este contexto, la universidad, ¿cierto?, ha institucionalizado un plan de desarrollo estratégico para el periodo 2019-2023 que contempla 5 objetivos estratégicos, y dentro de ellos, el quinto objetivo, ¿cierto?, dice que quiere fortalecer la gestión institucional con efectividad operacional y bienestar de colaboradores y colaboradoras, y esto tiene como uno de sus objetivos específicos, ¿cierto?, consolidar el modelo de gestión institucional basado en sostenibilidad, inclusión y equidad de género. Como una forma de concretar entonces este objetivo, Hugo ha definido como un indicador el instalar un sistema de gestión de igualdad de género, de conciliación de vida laboral, familiar y personal basado en esta norma chilena 3262. De manera que esto le va a permitir a la universidad, ¿cierto?, contar con una certificación en una norma por una entidad acreditada y posteriormente obtener un sello, que es el sello igual a conciliación, que es una distinción que otorga el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, más conocido como CERNAMEC, ¿verdad? Bien. Y acá podemos ver, ¿cierto?, una evidencia, hay unas imágenes, ¿cierto?, donde su rector está firmando este compromiso con el Ministerio de la Mujer, con la ministra de ese momento, y también acá ustedes visualizan, ¿cierto?, otras acciones que ya la universidad está haciendo en materia de sostenibilidad. Bien, no sé si entramos en materia o hay alguna pregunta. Virginie, no sé si tú quieres decir algo al respecto. No, muchas gracias, Verónica, está muy completo, así que sigamos nomás. Okay. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar a lo que nos convoca, que es el lenguaje inclusivo. Y yo creo que cuando hablamos de esto nos surgen preguntas, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes ya se están preguntando, muchos y muchas, ¿cierto?, están preguntando, ¿el lenguaje inclusivo está admitido? ¿Cuál es la norma? ¿Cómo debo referirme a las personas? ¿Está normado por la RAE, por ejemplo? ¿Y por qué debemos cambiarlo? Entonces, el sistema lingüístico del español hoy día ofrece varias posibilidades para que no haya discriminación en su uso. Existen varios recursos lingüísticos que los vamos a ver, que no requieren un desdoblamiento, ¿cierto?, continuo como una solución única al sexismo en el lenguaje, como esto de agregar el os/as en las palabras. Entonces, por el contrario, eludir esta discriminación implica buscar términos y conceptos neutros, ¿cierto?, que incluyan a mujeres y hombres. Por ejemplo, ¿cierto?, hablar de personas, hablar de población, hablar de docentes, estudiantes, entre otras. Entonces, finalmente, el lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente un vocabulario neutro, o bien que hace evidente el masculino y el femenino, evitando estas generalizaciones para situaciones o actividades donde aparecen hombres y mujeres. Generalizaciones donde muchas veces se usa solo el masculino en situaciones donde podrían efectivamente estar hombres y mujeres. También podemos decir que el lenguaje inclusivo, ¿cierto?, es aquel que es ausente de sexismo, ausente de discriminaciones y otros sesgos de género que de alguna manera ocultan o infravaloran la participación y la presencia de hombres y mujeres en la vida social, en la comunicación oral y también en la escrita. ¿Qué hace el lenguaje inclusivo? ¿Cierto? Trata de evitar cualquier situación que reproduzca la idea de que hay comportamientos o valores o trabajos o actitudes o espacios u otros propios que son solo de mujeres o son solo de hombres, ya sea por su naturaleza o porque la costumbre social así lo ha establecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué usar el lenguaje inclusivo? Primero, creemos que es importante reconocer que ha existido un componente cultural de larga continuidad histórica que ha tenido como principio la supremacía del hombre sobre la mujer en la mayoría de los espacios, ¿cierto?, de la vida. Y también, ¿por qué no decirlo?, también es un tema de derecho.
Y esto ha tenido impacto en distintos ámbitos, en los ámbitos laborales y económicos, en la política, en aspectos sociales, familiares y también en publicitarios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los impactos o cómo afecta, ¿cierto?, lo laboral y lo económico, aquí y en este ámbito, ¿cierto?, la mujer ha tenido vedado durante siglos, ¿cierto?, el acceso a muchos puestos de trabajo, a cargos y también a derechos. Aún en la actualidad no hemos llegado, ¿cierto?, a una posición igualitaria y, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue persistiendo a nivel nacional y a nivel mundial. En lo político, ¿cierto?, la mujer se ha visto privada del derecho a voto, ¿cierto? Y tuvo cerrado el acceso a puestos de gobierno, así como a cargos también políticos y administrativos. Bueno, en lo social, la permanencia de nuestra sociedad de actitudes machistas se refleja todavía, ¿cierto?, en abusos, en lamentablemente femicidios, violaciones, ¿cierto? Y comportamientos que hoy día de verdad no son muy tolerables por la sociedad ni tampoco conducen a nada positivo. En lo familiar no se ha alcanzado todavía una equidad tampoco en los roles entre el hombre y la mujer, principalmente cuando hablamos, ¿cierto?, de tareas domésticas o tareas de cuidado. Y en lo publicitario, la publicidad hoy día todavía presenta, ¿cierto?, en sus anuncios, ha ido disminuyendo, sí, pero todavía vemos sesgos, ¿cierto? Vemos todavía algunos anuncios como la mujer como un objeto sexual. Así es que yo creo que hay una serie de razones, ¿cierto?, que nos hacen que tengamos que hablar de esto, que tengamos que hacer cambios. Y si nos trasladamos al contexto externo, ¿cierto? Belén, si puedes avanzar, nos encontramos en un mundo en cambio, ¿verdad? El mundo cambia, las mujeres queremos cambiar el mundo, las nuevas generaciones también quieren cambiar el mundo, y además hay una fuerte y latente necesidad de reconocer que las brechas persisten. En este contexto, ¿cierto?, la universidad ha decidido esta certificación en esta norma que ya habíamos dicho al inicio, ¿cierto?, que es una norma chilena, que es voluntaria, que se creó o se instaló desde el 2012, es una norma única a nivel nacional y en el mundo, no existe otra norma de esta naturaleza, y aborda ciertos aspectos de las organizaciones que tienen que ver con los ámbitos de gestión de personas principalmente, con todo lo que es infraestructura adecuada para hombres y mujeres, partiendo, ¿cierto?, desde las condiciones básicas de higiene, como baños, etcétera, ropa de trabajo y ambiente de trabajo que tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones entre hombres y mujeres, en temas de acoso sexual, acoso laboral, y también toca aspectos de violencia intrafamiliar, por hacer un resumen de esto. Entonces, bueno, en este contexto, ¿cierto?, es muy importante que cada institución que decide certificar en esta norma debe cuidar, ¿cierto?, el cómo se comunica con sus grupos de interés y con su propio personal, evitando estos rasgos sexistas y que minusvaloren o estereotipen, ¿cierto?, la realidad de tanto el personal interno como de, en este caso, el alumnado. Una comunicación sexista perjudica de alguna manera la imagen de cualquier institución. No sé si ustedes habrán escuchado en la prensa en varias ocasiones que a veces por un discurso, ¿cierto?, que hace algún ejecutivo a nivel mundial, le ha costado el puesto, digamos, porque tiene ciertos mensajes que son sexistas o racistas o que de alguna manera discriminan. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos con cómo nos comunicamos con los distintos stakeholders. Un estilo de comunicación en igualdad, en definitiva, aporta un valor añadido que es interesante para la percepción social también de la imagen de marca de una organización. Entonces, no es tan solo el serlo, sino que también el parecerlo es importante. Bien, entonces vamos a ver qué dice, perdón, yo no sé, antes de pasar a esta parte, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos hablado hasta acá.
parece que no, o si pueden dejar también preguntas, consultas o comentarios en el chat. Hay y ahí a lo una mejor mano levantada. Daniela, tú nos puedes ayudar ahí si hay preguntas o alguna cosa que haya que comentar. Yo veo acá Lucas una Ríos mano tiene levantada. una consulta. Sí, tengo una consulta como hasta ahora de lo que han explicado, como sobre lo que es el lenguaje inclusivo, sobre mayoritariamente lo que han llevado hasta ahora. ¿Consideran el lenguaje inclusivo solamente una percepción binaria, como hombre y mujer? ¿No consideran otros géneros? Por ejemplo, género no binario, género fluido, también en la consideración del lenguaje inclusivo. Sí, el lenguaje inclusivo la verdad es que es bien amplio porque el objetivo o su esencia, ¿cierto?, tiene que ver con incorporar a todas las personas, que todas las personas se sientan identificadas, pero las técnicas que se usan son distintas dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, si hablamos en el caso de la discapacidad, también hay técnicas de lenguaje inclusivo, el cómo no decir, por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, o una persona minusválida. Hay otras formas en que se usa el lenguaje, así como se usa para el tema de otras minorías sexuales. En esta ocasión nosotros vamos a hablar del lenguaje más, como tú decías, binario, que tiene que ver con hombre y mujer. Ok, gracias. Sí, y eso, Lucas, tiene que ver con lo que nos mandata en este momento este sistema de gestión que está partiendo con esta implementación. O sea, ese es como el desde. ¿Ya? Por eso el foco es, en este caso, de género, ya de sexo, en realidad, hombre-mujer. Bueno, y acá ya hay organizaciones educacionales que están implementando el lenguaje inclusivo y no sexista. Eso ya se está trabajando. Ya en los últimos años en Chile, la discusión acerca del lenguaje inclusivo ha trascendido la esfera académica, incluso alcanzando también una buena parte de la sociedad chilena. Y esto se puede ver concretamente en la incorporación del uso del lenguaje inclusivo en universidades, ¿cierto? Ya hay direcciones de diversidad, de inclusión, y que además han creado manuales que alientan el uso del lenguaje inclusivo, incluso incorporando otras diversidades, como señalaba, como la inquietud que tenía Lucas. Y lo mismo también en organismos de gobierno, como por ejemplo el Ministerio de la Cultura y las Artes o el Ministerio de Educación, ya han creado sus guías prácticas o sus manuales de uso propios, ya, porque esto también hay que entenderlo así, no en todas las organizaciones funciona la aplicación del uso del lenguaje inclusivo de la misma manera. Entonces, por eso se ha tendido a crear estas guías o manuales de uso para partir desde ahí, desde lo que más les acomoda y le hace sentido a las organizaciones, porque en definitiva el lenguaje inclusivo tiene un sentido y hay que resguardar siempre que se esté usando con ese sentido. ¿Sí? Y bueno, acá vemos también por qué la comunicación escrita y de imágenes, por ejemplo, en la publicidad es importante. Y acá, bueno, esto tiene que ver con que el lenguaje y la forma en que nos comunicamos crea realidades, ¿cierto? Construimos la realidad usando el lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje sirve para cambiar la realidad y nuestra forma de enfrentarnos a esta realidad. Aquí, por ejemplo, vemos dos campañas en las imágenes de arriba, ¿cierto? La primera tiene que ver con una campaña para promover una cerveza, ¿cierto? Y mostraba a dos mujeres, una rubia y una morena, como las cervezas, en definitiva. Eran las cervezas y para que tú eligieras, en definitiva, para que se pudiera elegir entre la rubia o la morena. Y la al lado, la otra, que dice, verás las mejores delanteras del mundo, era un anuncio para promocionar la venta de televisores de cara a un mundial de fútbol. ¿Ya? Y acá decidieron poner estas dos mujeres y señalar sus delanteras, ¿cierto? Como la propaganda, en definitiva, como el gancho para poder comprar estos televisores. Y la imagen de más abajo es una campaña que se hizo en España,
ya, y que cayó en una representación excesivamente estereotipada, porque acá se muestra, ¿cierto?, los roles del hombre y la mujer bien marcados. La mujer está preocupada de su imagen, maquillándose, y un hombre informándose de algún tema, ¿cierto?, en un diario, en un medio escrito. Y así podemos seguir viendo, por ejemplo, estas otras formas de comunicar que en definitiva lo que hacen es perpetuar los roles tradicionales de género, ¿cierto? Vemos cómo en el caso de esta imagen de la izquierda, desde pequeñas a las mujeres se nos enseña a reconocer, por ejemplo, en este caso, como algo exclusivo, ¿cierto? El uso, en este caso, de las ollas y de los sartenes. Acá dice, una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. Desde chiquitita, haciendo uso de este tipo de imágenes y como, de alguna manera, perpetuando estos roles. Y en cambio, en la imagen de al lado, ¿cierto? Se ve un hombre rudo, fuerte, tosco, insensible, ya, porque en definitiva ahí también se tiende a dar siempre este rol de fortaleza al hombre, del protector, proveedor, a diferencia de las mujeres que ya yo creo que cada vez es menos, pero se nos da esta imagen del sexo débil. Y así, como les decía, se van perpetuando estos roles tradicionales de género, se asignan equivocadamente estos roles y estereotipos, o sea, lo que es propio, ¿cierto?, de las mujeres y lo que es propio de los hombres. Por ejemplo, acá los deportes, el fútbol, por ejemplo, es algo propio de los hombres, todo lo que tiene que ver con los vehículos deportivos, con el riesgo o tomar riesgo, todo eso es cosa de ellos. En cambio, todo lo que tiene que ver con la belleza, el cuidado personal, ¿cierto?, la alimentación saludable, es un tema de mujeres. Y acá se ve esto, lamentablemente, la imagen del medio con C de campeón, ¿cierto?, y con C de cocinera para las niñas. Y todavía es algo que nosotros vemos en las tiendas de retail, ¿cierto? Que cuando para el Día del Niño, para Navidad, está el pasillo de niñas y el pasillo de niños. Ahí todavía hay mucho que avanzar. Y bueno, y el lenguaje además debe incluir las distintas realidades, de eso en definitiva es lo que se trata, y ojalá podamos ver más imágenes de este tipo, como la que estamos mostrando acá, en donde se incluyen las distintas realidades, en donde se puede evidenciar que existe diversidad funcional, física. Entonces ahí nos nace esta pregunta de por qué no vemos esto con mayor frecuencia. Sí debiera ser siempre, ¿no? Ver todo tipo de diversidades. Entonces el trabajo que tenemos que hacer en definitiva y en lo que tenemos que avanzar es romper con los estereotipos, es trabajar en esto que está tan arraigado, ¿cierto?, tan instalado, en ir intercambiando también los roles que tradicionalmente han sido asignados o a hombres o a mujeres, y eso lo vemos en distintos ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, y entender también que no hay cosas de hombres o cosas de mujeres. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo saber, hay que practicarlo. No es que uno un día se levante con ganas, ¿cierto?, de romper estereotipos, sino es que uno lo va viendo en el ámbito laboral, lo va viendo en la casa, lo va practicando con los hijos, con los amigos. Ya es algo que tenemos que tratar de siempre. Y acá, bueno, hay efectos claros respecto al uso del lenguaje inclusivo en las brechas de género. Ya han habido investigaciones, por ejemplo, o estudios donde han participado niños y niñas de escuelas primarias y se analiza el uso del lenguaje inclusivo con ellos. Entonces, lo que se ha visto en estos estudios es que en definitiva los niños muestran interés por realizar actividades que tradicionalmente han sido asignadas a niñas y al revés. Y se ve que las niñas manifiestan el deseo, ¿cierto?, y el interés de realizar trabajos que
en general vemos que son hechos por hombres. O sea, eso en los niños se ve claramente. Entonces, cuando se usa el lenguaje inclusivo, en definitiva, lo que se ve es que se aumenta la cantidad de mujeres, por ejemplo, en el uso de algunos puestos de trabajo que son tradicionales para los hombres. Y que antes o históricamente se han asignado a eso. Y hay mujeres que obviamente son más proclives a realizar este tipo de trabajo, eso cada vez más. Y bueno, y acá se ve que este fenómeno tiene relación con la estructura del lenguaje que tenemos actualmente, ¿cierto? Que es el lenguaje que usamos muchas veces es genérico, cuando no es inclusivo, ¿cierto? Pero, y acá predomina el género masculino, que finalmente supone abarcar todos los demás géneros. Entonces no visualiza, en este caso, al femenino. Y han habido otros experimentos, otros estudios también, por ejemplo, uno en donde se pregunta a distintas personas respecto a las personalidades preferidas de ficción, por ejemplo, héroes o heroínas, o ya personajes también de la realidad, pintores o pintoras, con 3 tipos de uso del lenguaje. Entonces, en uno se usa el genérico masculino, ¿cierto? En el otro, en la otra versión, se usan las fórmulas neutrales que buscan incorporar hombres a hombres y mujeres, lo masculino, lo femenino. Y en la otra ya se intenciona, ¿cierto?, este uso más feminizado y diferenciado. ¿Y qué pasa acá? Como resultado se observa un aumento importante de las mujeres que se empiezan a mencionar como personajes favoritos. Ya más cuando se usa obviamente este lenguaje inclusivo. Entonces es importante tener en cuenta que hay estudios, ¿cierto?, cuyos resultados demuestran que el genérico masculino hace más difícil la evocación de mujeres, y acá vemos algunos ejemplos, ¿cierto?, del impacto de esto en el ámbito laboral. Ya, por ejemplo, cuando hay una búsqueda para cubrir un cargo, cuando se recluta con este aviso, acá está, ¿cierto?, el título del aviso, que es ingeniero técnico en transportes, ¿cierto? Probablemente las mujeres que vean este aviso no se sientan representadas, por lo tanto no van a postular a este cargo, ¿sí? Sin embargo, acá vemos otro, que ya es la idea y en definitiva es lo que se busca, que se use cuando se incorpora, en este caso una forma bien simple, ¿cierto?, con el / el consultor, consultora de selección. Entonces, claramente el uso de esto lo que hace es, de alguna manera, empezar a tratar estas desigualdades y estas brechas que existen. Ya, también hay que entender acá que todo esto es un tema complejo, o sea, no se puede pensar que con solo el uso del / o del lenguaje inclusivo van a desaparecer todas estas brechas que han sido históricas, ¿cierto? Es como muy pretencioso pensar que esa es la solución, pero sí es sabido y ya está estudiado que el uso del lenguaje inclusivo sí tiene una alteración importante y un efecto importante en la brecha de género, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción, ¿cierto?, o la representación de las mujeres en ámbitos en donde antes no participaba mucho la mujer. Belén, sí, tengo una cosa. acá, ¿sí? Sí, tengo una duda entonces con lo que tú estás planteando, porque finalmente hasta donde entiendo, por ejemplo, en mi facultad yo tengo una decano, y yo digo una para referirme a un género femenino, pero para mí el cargo era originalmente decano. ¿Cómo debo decirlo ahora? Mira, más adelante vamos a ver algunas de esas técnicas, ya, pero se podría decir una decana. ¿Se podría o se debe? Lo que pasa es que ahí
no hay como una regla que obligue a las organizaciones a usar tal o cual estilo de lenguaje inclusivo o técnica de lenguaje inclusivo, más bien dicho. No hay nada que obligue a eso. Por eso que este es un tema como bien, como partí diciendo la Vero al principio, es un tema complejo, sobre todo cuando las organizaciones lo empiezan a instalar, ¿cierto? Porque hay que llegar a un consenso. Hay que llegar a un consenso, sí. Hay que usar un lenguaje que le acomode a las organizaciones y que le haga sentido. No sé, Vero, tú ibas a decir algo. Sí, lo que pasa que por eso lo que se ha estilado hasta ahora, ¿cierto? Es que cada organización crea lo que se llama un manual del lenguaje inclusivo. Y es como que la organización se pone de acuerdo para nombrar ciertas cosas o dirigirse a ciertas personas. Entonces se hacen esta especie de manual instructivo del lenguaje, que es propio de la organización. ¿Ya? Claro, pues. Vamos a ver ahí después algunos ejemplos que se usan y que cada organización ha ido adoptando a raíz de su propia realidad organizacional, ¿ya? Sí. La historia de los cargos es lo que provoca un poco esta dicotomía que se genera entre nombrar el artículo con un género femenino y el cargo de manera masculina. Eso ha ido transitando, eso la RAE lo vamos a ver, porque la RAE ha establecido como estadios de avance. Y ha pasado desde lo que tú dices, la decano a la decana, o la abogado a la abogada. Y eso ya está aprobado, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver con mayor detalle. Gracias. Virginia, quería decir algo, ¿no? Sí, yo quiero decir algo. Jorge Confi. Adelante. Ahí, bueno, la RAE es la que nos lleva al idioma, digamos. En realidad existe la definición decano, decana, dice decano, guión decana, NA, pero establece en la definición claramente que decano es quien dirige una facultad y es masculino y femenino. Y lo dice el diccionario, que pueden ver, digamos. Entonces, por eso se habla de la decano y el decano. Sí, pero insistimos en que es un acuerdo institucional. Hay un organismo rector universal, digamos, del idioma. Claro. Por eso quería hacer esa aclaración. Por eso nosotros hablamos de la decano, porque así dice decano, decanas. Entonces van a narrar, lo ven, es que es el que tiene la mayor antigüedad y toda la cosa. Pero después dice la segunda sección, dice quién con el cargo de decano, y dice masculino y femenino. En el cargo de decano, con rojo destacado, quien dirige la facultad. Por eso tenemos que ir viendo. Pero es un proceso, ya lo vamos a ver, que está en evolución. Y así lo declara la RAE. Dice, en la medida en que va evolucionando esto, en la medida en que más mujeres se incorporan a ciertas posiciones o ciertas profesiones, eso sí o sí va a ir cambiando. Y vamos a ver unos ejemplos. Así que yo les pido que esperemos un poquito, que pasemos esta etapa y vamos a ver lo que dice la RAE. Virginia quería decir algo. Adelante. Sí, gracias. Sí, bueno, respecto de este punto también para aclarar, bueno, primero de todo hay lo que estipula el RAE, que nos guía, por supuesto, pero después todos entenderás que todo eso y en lo que estamos como institución de educación superior actualmente, estamos en un proceso de cambio cultural, ¿ya? Y una de las misiones de la oficina es también avanzar hacia una institución más responsable, más sustentable, etc. Hoy día, como se ha dicho en la parte introductoria por parte de Verónica, como contextualización de este taller, estamos trabajando en la implementación de la norma NH 3262 que busca justamente fomentar y la igualdad de género en el ámbito laboral. Y el uso del lenguaje inclusivo va en ese sentido también. La idea que empezamos a instaurar buenas prácticas para que nuestra política, la cual estamos trabajando, también se va a oficializar dentro del año, nuestra política que va a ir al lineamiento de la igualdad de género, que también va, digamos,
en ese sentido de favorecer y tratar de disminuir todas las discriminación que puede haber, los sesgos, etcétera, como todo lo que acabamos de escuchar en esa exposición. Entonces, la idea, para un poco complementar, bueno, de lo que se ha dicho, que vayamos avanzando en ese sentido y está contemplado también este año crear un manual de uso de buenas prácticas. Ya hay varias instituciones, como lo han visto, se han dado unos ejemplos que tienen su propio manual. Por el momento no está, digamos, en la normativa como un elemento obligatorio. Cada institución es un elemento voluntario, pero es hoy día, como decía la presentación al inicio, la educación superior no puede quedar detrás de este fenómeno de cambio societal que estamos viendo actualmente. Así que y el RAE, bueno, hay distintas corrientes también y distintos grados de lo que es el lenguaje inclusivo. Ahora el objeto de este taller es presentarle, porque es una primer approach a este tema y todavía en este momento que estamos haciendo el taller no tenemos nada oficializado, instaurado como institucionalmente porque estamos en ese proceso, pero la idea es que vayamos paso a paso avanzando hacia esa mejora. Así que eso es lo que quería aportar para aclarar un poco. Gracias. Gracias, Belín. Y alguien más levantó la mano, veo, ¿no? Don Jorge. Sí. Yo quiero que saquemos el artículo buenas prácticas, vamos a integrar una práctica, no ponerle ni buena ni mala, por si acaso, porque eso es peyorativo. Ok. Sí, bueno, entonces... pero yo solamente quiero complementar, también tenemos que tener una coherencia. Y en mi juicio a veces hay inconsistencia en el tema de los cargos, lo que se habló últimamente. Si bien estoy, ¿cómo estoy hablando? Todavía no termino lo que quiero decir. Espérate, si bien se dice... Está hablando de buenas prácticas y cosas, ¿por qué le está dando ese sentido? Yo digo que vamos a hacer una práctica, cosa incluir hombres y mujeres, está bien, estupendo, pero no le colocamos si es bueno o es malo, porque intrínsecamente nada es bueno y malo. Bueno, lo que quería decir, si bien se dice, y en todo a nivel nacional se dice, cuando una mujer es rectora, se dice rectora, rector, rectora, vicerrector, vicerrectoral, vicerrectora, director, directora. Entonces, a mi parecer, es ilógico que decano se queda a un nivel masculino. Yo, por lo menos, siempre digo estimada decana cuando se trata de una mujer. Pero de a poco vamos a avanzar. Está bien que generamos la discusión por el momento, pero por ahí vamos. Hay que ponerse de acuerdo, así que sigamos. Hay que ponerse de acuerdo. Gracias. Bueno, y ahora los invitamos a ver un video. Necesito que me digan si escuchan bien una vez que lo ponga. Cuando ponga. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing.
Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Bien, este video, ¿cierto? Era a modo, ¿cierto?, de poder graficar un poco más lo que hemos hablado también de los sesgos. Vi un mensaje por ahí de que lo han usado en algunas clases, me parece. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, hay una mano levantada, Berito. ¿Don Jorge quiere hablar? O se le quedó de antes, a lo mejor. Ya, hay que bajarla, a ver, Sí. Sí, es que hay un mensaje ahí de ese video lo han usado, pero bueno, este era para darle cierto un ejemplo, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, todavía estamos llenos de sesgos. Carola fue la que puso ese mensaje, Carola. Y estereotipos, Carola. Carola fue la que dijo. Bien, no sé si Carola después a lo mejor nos quiere contar algo que ha pasado cuando ha usado ese video. ¿Estás ahí, Carola? No, bueno, si en algún momento ahí genera mucha reflexión, dice. Sí. Bien, súper. Bien, pasamos entonces a ver qué pasa con la Real Academia. ¿Qué dice la RAE entonces? Bueno, la Real Academia Española, ¿cierto?, como una institución arraigada en la cultura humanística, y aquí yo lo quiero leer textual, ¿cierto?, se declara totalmente contraria, dice, a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros del colectivo LGTBI. Y declara, dice, nuestra institución se halla en un proceso de renovación lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante. Es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán, dice, mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, dice, sino usos de la misma. No son inherentes al sistema, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, que es el sexismo en el discurso, ¿cierto? Por lo tanto, dice, no son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. Y no se corrige mejorando la gramática, dice la RAE, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Entonces, es aquí muy importante, ¿cierto?, porque el rol que tiene o tienen las universidades, y en este caso la universidad, es muy relevante. Y dice además que sin perjuicio, ¿cierto?, de esto, la RAE ha venido limpiando, dice su diccionario,
de residuos machistas o de connotaciones misóginas que hubieran podido acopiar, dice, en épocas anteriores los términos que se utilizan en las definiciones. Y da un ejemplo que de verdad uno podría decir, con estos avances, no quiero hacer juicio de valor, pero cada uno podría reflexionar respecto a esto, porque dice, comillas, un ejemplo, en el orden, dice, es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar el llanto. Y aunque también lo pronuncia la hembra, no es con claridad que el varón y su sonido, como lo acredita la experiencia, dice, tira más a la E que la A, en que parece dan a entender que entran en el mundo como lamentándose de sus primeros padres, Adán y Eva. Este párrafo y si algún otro semejante ya fueron eliminados en la primera edición del Diccionario de la Lengua Castellana en ediciones sucesivas. Entonces, de ver cosas, ¿cierto?, tan arraigadas desde hace tantos años, ¿cierto?, uno podría preguntarse si las organizaciones o instituciones como las universidades, en este caso la UBO, pueden avanzar sin esperar a que la RAE haga en definitiva los cambios. Y eso es una discusión que yo creo que ustedes internamente tienen que hacer. Esta, como decía Virginie, es una primera instancia para un poco abordar el tema, descomprimir, abrir, ¿cierto?, la mirada, abrir, ¿cierto?, la reflexión. Por eso ya variadas instituciones ya han adoptado sus propios manuales, ¿ya? Bueno, y si seguimos en la línea, ¿cierto?, de la RAE. Levante la mano. Don Jorge levantó la mano. ¿Ya? Oye, exactamente. Si hay algún profesor de castellano aquí, me va a ratificar diciendo que el lenguaje es un ente vivo y va modificándose de acuerdo a los constructos culturales de cada sociedad, digamos, y se va modificando de acuerdo a ello. Y nosotros, exactamente, si nosotros podemos, de hecho, los cambios en todo lo que es el lenguaje se va generando desde las personas, en que nosotros ocupábamos esos términos, eliminando el masculino femenino y usando términos más genéricos, como lo que están proponiendo, es súper bueno, porque de ahí se genera, después lo va aceptando, se va proponiendo a la Academia Chilena de la Lengua, y la Academia Chilena de la Lengua se las pone a la RAE, que es el organismo supremo, digamos, esto, y ellos lo cambian, y se van agregando palabras, se van quitando palabras que están en desuso y todo esto. Entonces, ese organismo vivo es el que nosotros hacemos, y con estos cambios de estos términos inclusivos, vamos a generar el cambio finalmente. Va a ser lento, pero se va a generar. Exacto. Y surge, como decía yo, de las bases, porque las bases son las que ocupan el lenguaje, y es un ente vivo que está en permanente cambio. Perfecto. Bueno, y cuando hablamos entonces de esto, de lo que la RAE está haciendo o ha hecho, ¿cierto? Y entramos en la sustitución de términos, por ejemplo, la definición de profesión ejercida exclusivamente por varones se iniciaba tradicionalmente por expresiones del tipo hombre que o el que, con acotación, ¿cierto?, a solo el género masculino. Entonces, a medida que la mujer ha ido accediendo a distintos trabajos, el diccionario de la RAE ha ido modificando y sustituyendo esto por una expresión más genérica. Entonces, habla de persona que y hace la acotación de M y F por masculino y femenino. ¿Ya? Entonces, podemos ver acá ejemplos. Pero miren los años que ha pasado, por eso yo digo, hay que reflexionar respecto a esto. Y si podemos esperar del 2001 al 2014, hubo cambios. Por ejemplo, en el oficio de herrero, ¿cierto?, como la definición hombre que tiene por oficio labrar el hierro, a herrero y herrera, masculino y femenino, como persona que tiene por oficio labrar el hierro. Después habla de la palabra o el concepto oficial, hombre que se ocupa o un trabajo o trabaja en un oficio, a oficial como persona que se ocupa o trabaja en un oficio. Y así, minero, el que trabaja en las minas, o minero, persona que trabaja en las minas. Habla de, por ejemplo, el escritorio como el aposento donde tiene su despacho hombres de negocios, como los banqueros, los notarios, los comerciantes.
Y acá el cambio que hace desde el 2001-2014, es decir, la misma definición, pero en vez de decir donde tiene, decir donde tenían aposento, donde tenían su despacho los hombres. Entonces, no hay grandes cambios tampoco acá, ¿verdad? Sino más bien en el tiempo. Ese es el cambio que hace. Lo mismo en costurero, mesita con cajón y almohadilla, de que se sirven las mujeres para la costura, y lo cambia por mesita con cajón y almohadilla que se utiliza para la costura, ¿ya? Entonces, bueno, si entramos ahora a la creación de lo femenino en lo que es las profesiones o cargos o actividades, y eso dice la RAE que está previsto por el sistema de la lengua. Entonces, y vuelve a insistir que tan pronto la mujer acceda a una actividad o profesión que antes era ocupada solo por varones, se va a iniciar un proceso de feminización del sustantivo. Pero la RAE avanza en base a estadios, ¿cierto? Y recorre estadios, por ejemplo, pasa desde el unisexo que llama a un lenguaje común y después a la diferenciación. Y ahí yo no sé cuántos años pasan entre un estadio y otro, ¿cierto? Pero aquí vemos un ejemplo como lo que preguntaba Carla, me parece, Karen, no me acuerdo, ¿cierto? En términos de las profesiones. Carla. El abogado, ¿cierto? Pasó al abogado, o la abogado, que es lo que tú decías, Carla, y ahora ya está diferenciado por el abogado y la abogada. Lo mismo para el juez, la juez, el juez y la jueza. El árbitro es el árbitro o la árbitro, y hoy día es el árbitro y la árbitra. ¿Ya? Entonces no veo, no encontré yo el ejemplo de decano o decana, pero me imagino que debe ser lo mismo. Entonces, el retraso finalmente de la aparición de lo femenino en el ámbito de las profesiones, la Real Academia insiste que no hay una oposición en ello, sino que deriva definitivamente de un retraso social en el acceso a la mujer a determinados trabajos, cargos o dignidades, como llama ellos, pero que se va a ir modificando tan pronto la mujer se vaya incorporando. Y si hablamos de la sustitución de masculinos genéricos por colectivos o epicenos, llama la RAE, hace una propuesta y dice: siempre con el fin de evitar el uso del masculino genérico, ya sea singular o plural, se recomienda acudir a colectivos, dice, de la misma raíz o a epicenos de personas de amplio significado. Lo que aconseja es sustituir el masculino genérico por un sustantivo colectivo o abstracto, relacionado, que presente una equivalencia a contenido. Entonces aquí rescatamos unos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, los profesores, hablar de el profesorado. Los alumnos, reemplazarlos por el alumnado. Los hombres por las personas o la ciudadanía. Y así. Hay un montón de ejemplos. El director por la dirección, el rector por el rectorado. Ahí me suena rara esa palabra, pero bueno, así lo propone. Los emigrantes, la migración, etc. Los niños por la infancia, los jóvenes por la juventud, los clientes por la clientela, el coordinador por la coordinación. O sea, tratar de usar también lenguajes más neutros, no necesariamente apelando siempre al o femenino o masculino o ambos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, acá es importante tener claro que hay limitaciones todavía, y aunque la propuesta que hace la RAE pueda ofrecer de alguna manera flexibilidad, no sé si sea tan ventajosa en algunas ocasiones, y esos son temas que hay que discutir y reflexionar para el fin que se persigue, ¿verdad? Porque puede ser que una organización o una institución diga: en un principio vamos a aumentar o acrecentar esta forma de referirnos hasta que se convierta en una realidad, en un cambio cultural. Entonces, el masculino genérico en general no es que oculte a la mujer, ¿cierto? O quiera prevalecer, pero a veces hay formas de expresión en que a veces se gana mucho y otras veces no se gana mucho. Entonces,
también son temas, ¿cierto?, que hay que ir viendo en el contexto en que se encuentra cada organización. No siempre las sustituciones que se hacen son afortunadas, como se dice, ¿cierto? Y las que son posibles a veces no aplican a todos los contextos. Entonces, como que no hay una receta clara en torno a esto. No significa a veces hablar lo mismo de niños que de jóvenes o de emigrantes o navegantes o tutores o director o rector o la infancia, porque no aplican el contexto muchas veces o en la pluralidad que se le quiera dar. Recuerdo que daba unos ejemplos, por ejemplo, dice, vinieron 5 alumnos, no es lo mismo que decir, ¿cierto?, vinieron 5 alumnados. Entonces uno tiene que ir adecuando también ese lenguaje, ¿ya? Y hay muchos ejemplos de esto, ¿ya?, que nosotros podemos dejarlos en la presentación para que después ustedes lo puedan, me imagino que van a compartir esta presentación y la pueden revisar. Pero queremos ahora hacerles una pregunta en base a todo lo que hemos visto hasta acá. Y vamos a contestar esta pregunta a través de una plataforma que Belén, ¿cierto?, nos va a invitar a ver, y es contestar esta pregunta. Si creen ustedes, ¿cierto?, que me desapareció la pregunta. Si creen ustedes, pero en definitiva es si creen ustedes que las universidades deben esperar, ¿cierto?, a que la RAE avance, o es posible, ¿cierto?, avanzar sin esperar estos cambios ya con directrices y con normativas. Sí, entonces, para hacer esta pregunta interactiva, yo les voy a compartir acá en el chat un link, ya que es por Quizzes, seguramente lo deben conocer por ahí, ¿cierto? Entonces les comparto eso y les comparto el código de la pregunta que tienen que ingresar. 421 851. 421 851. Esto de la tecnología. Ya, ahí está el link y ahí está el código. No se ve. Entonces, en el chat. El chat. Entonces, ahí están empezando a contestar. O sea, a ingresar el código, perdón. Yo les voy a, cuando ya estén todos con el código ingresado, le damos inicio para que respondan. A la pregunta que es, ¿creen ustedes que las universidades chilenas pueden avanzar independiente de la RAE? 8 códigos, 9, 10, 11. ¿Cuántas personas somos? 25, 25 conectados. ¿Y qué hay que hacer ahí? Porque yo me ingresé, veo un nombre y ahí estoy. Sí, tiene que esperar, yo todavía no, cuando yo le avise va a aparecer la pregunta y con las alternativas. Estoy esperando que todos ingresen el código. ¿Pueden todos ingresarlo? Que somos 25 participantes, entonces yo tengo 16 códigos ingresados, todavía faltan. Vamos a esperar un segundito. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? No va más, se va la horita. Eso. Ya, entonces vamos a iniciar. Y ahí les aparece la pregunta.
Belén. ¿Sí? Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, yo soy profesor de educación básica, soy alumni de la universidad y estuve en un colegio acá en San Felipe, entré en marzo, y me gustaría saber a qué edad ya se le puede hablar de inclusión a los niños, porque yo toqué el tema de la homosexualidad y muchos apoderados se me fueron encima diciendo que no correspondía a la edad, y estaba hablando de niños de 10 años. Entonces, no sé si yo estoy mal ubicado o me gustaría saber a qué edad ya puedes hablar a los niños de la inclusión. Mira, te propongo que avancemos con este ejercicio para responder la pregunta, porque yo escucho como una música entre medio del juego. quiz, pero la tengo ahí para que cuando terminemos con la respuesta, ahí conversemos este tema. ¿Sí? ¿Después de contestar hay que salirse, Belén? Sí, después de contestar, ya está listo y ahora vamos a revisar las respuestas, que se las voy a compartir. Nos salimos nomás de la página. Tuve que... ¿Nos salimos de la página nomás? Sí, y ahora yo les voy a compartir. Ahí están viendo, ¿no? Todavía no. ¿Todavía no? Ahora sí. Richard, lo que te decía, porque tenía como la música acá del quizzes, terminemos de hacer este ejercicio y ahí respondemos tu pregunta, ¿sí? Ya, entonces acá contestaron 19 personas y 15 dicen que sí, que de todas maneras se puede avanzar independiente de lo que diga la RAE. Una dice que no, de ninguna manera, y 3 personas tienen sus dudas. O sea, el camino entonces, y por ejemplo, la misma incorporación de esta norma y este sistema de gestión es un impulso, ¿cierto?, para poder avanzar independiente de lo que diga la RAE, considerando que, y por lo que ya hemos visto de la RAE, ¿cierto?, es la Real Academia está como bien lenta en el avance de esto, ¿cierto? Y en relación a los avances sociales y a los cambios sociales que hay. Entonces, es una respuesta como bien acorde a lo que se vive. Lucas, ¿tú querías decir algo? Sí, solamente como en relación a la RAE, como que hay que recordar, y creo que alguien también tomó el punto, hay que recordar que hoy en día los diccionarios, las gramáticas, todo, digamos, lo que define el lenguaje se basa en lo que se conoce como el lenguaje descriptivo. Y de alguna forma, bueno, yo soy profesor de inglés, por eso conozco temas de lenguaje. El lenguaje descriptivo de alguna forma lo que hace es tomar lo que existe en la realidad y llevarlo, ¿no es cierto?, a estos documentos, por así decirlo, ¿no es cierto?, como lo decía... creo don Jorge anteriormente, ¿no es cierto? Como que de alguna forma los documentos, ya sean, como insisto, como gramáticas, ¿no es cierto?, diccionarios en general, tienen que recopilar la realidad, y eso es lo que hace el lenguaje que sea descriptivo. Entonces, de alguna forma, esperar a que la RAE nos regule, y también entender que la RAE, ¿no es cierto?, es una entidad mayoritariamente, y digamos, en su totalidad conformada por hombres, ¿no es cierto?, hombres blancos, colonizadores, que de alguna forma que también nosotros tenemos que esperar a que nos regule la RAE para poder entender y para poder incluir a personas. Estamos lidiando con personas, no estamos lidiando con objetos. Entonces, el respetar la identidad de las personas a través del lenguaje no tiene que pasar, o siento que yo no necesariamente tiene que pasar por una entidad que hoy en día está quedando atrás respecto a estas temáticas. Entonces, claro, el ejercicio no es RAE realidad, sino que es realidad RAE. Entonces también hay que entenderlo como de ese punto de vista, y al menos así es como yo lo expreso, y también se los comento también a mis estudiantes cuando lo vemos desde la parte lingüística del inglés, al menos que nosotros en inglés no tenemos una regulación tanto como la RAE, pero siempre existe, ¿no es cierto?, este tipo de regulaciones desde el lenguaje
de una parte como prescriptiva, que sería la parte, ¿no es cierto?, más normativa, a el lenguaje descriptivo, que es realidad a norma, y no norma a realidad. Eso solamente quería acotar. Sí, buen punto, Lucas, muchas gracias. Muchas gracias. Tenía una pregunta pendiente de Richard. Richard, ¿la podrías repetir? Que yo la escuché como bien interrumpida con la música. Hola, sí, mira, como te decía, yo soy alumno de la universidad, soy profesor de educación básica, y me ha tocado hablar sobre el tema de lo que es la inclusión. Pero yo quisiera saber desde qué edad ya es posible hablar con los niños de inclusión. Porque me pasó que muchos apoderados se enojaron porque decían que no era un tema que debiera ser tratado por niños, para niños. Mira, yo no sé, Vero, ¿tú querías decir algo? Sí, es que, mira, la verdad es que esto de la inclusión es un tema que yo creo que empieza desde que uno engendra, desde que los niños nacen. Entonces, yo creo que esto pasa por las resistencias naturales que hay en las distintas personas en esto que estamos hablando, en esto que hemos estado reflexionando. No hay establecida una edad, pero es como veíamos en los ejemplos, ¿cierto? Desde muy pequeño, desde los colores que se usan en la ropa, desde los juguetes que se regala, ¿cierto? Desde los juegos, ¿cierto? Que se inventan para niños y niñas. Entonces, esto empieza desde muy pequeño. Entonces, Sí, igual yo también entiendo que depende de las familias también, porque hay familias que no tienen ningún problema. Entonces, yo creo que son padres que se están quedando como atrás, digamos, en lo que está pasando actualmente. Así es, yo pienso lo mismo. Entonces, yo creo que tú vas por el buen camino. Vamos a ver ahí algunas prácticas, muchas prácticas que hay, ¿cierto?, que son justamente para formar, para educar. Y eso se hace desde chiquitito. O sea, yo creo que ese es como clave para poder ir, de verdad tener un cambio cultural importante y profundo en estos temas, es la educación. Y la educación, ojalá desde que empiezan, ¿cierto?, a tener acceso a información. Así es. Así que, sí. Don Jorge iba a decir algo. Están manos levantadas. Y Lucas. Yo quiero decir lo que dijo Lucas. La RAE reacciona a base de presiones que realiza la gente que está ocupando el lenguaje. Si nosotros generamos el cambio dentro de nosotros y la cultura nuestra va cambiando, debiera ir eso modificando el lenguaje de la RAE. La RAE no actúa generalmente por iniciativa propia, sino que desde abajo se va cambiando el lenguaje, se van agregando palabras, se va cambiando la composición de las palabras, se van agregando significado a las palabras, porque el lenguaje, tal como dije, es un ente vivo, según lo que dicen. No es un ente porque no existe, pero como físicamente. Pero es así. Y la RAE se demora porque todo esto tiene un sistema de que, por ejemplo, la Asociación Chilena de la Lengua es la que tiene que proponer, la Asociación Argentina, y así van proponiendo cosas a la RAE que se van modificando en sus diccionarios. No es que la RAE así esté permanentemente diciendo esto, voy a hacer estos cambios, sino que son proposiciones que le llegan desde abajo, por decirlo de alguna manera. Gracias, don Jorge. Okay. Lucas. Sí, solamente para aportar a lo que estaban diciendo, yo trabajo con temas de género y sexualidad en la educación, mayoritariamente en la enseñanza en inglés, solamente para aportar al colega Richard. Hay que tener cuidado con las políticas que existen como dentro del mismo establecimiento. No existen políticas públicas para tratar estos temas en general en los establecimientos, solamente existen de alguna forma orientaciones, y lo que existe es una normativa para las personas trans, que es una circular que envió el Ministerio de Educación, pero en sí como un reglamento o algún tema como legal en que se tenga que tratar estos temas no existen. Entonces lo mejor ahí es consultar con la entidad encargada de convivencia escolar, que debería de haberles llegado los reglamentos, al menos las orientaciones. El Ministerio de Educación tiene orientaciones para cada establecimiento
orientaciones para la inclusión de personas LGBTIQ+, orientaciones para, y de hecho aquí lo mostraron también, las orientaciones para el uso del lenguaje inclusivo, etc. Y eso debería estar el encargado, la encargada o la encargada de convivencia escolar dentro del establecimiento, debería estar al tanto de esas políticas. Si no existen esas políticas porque el establecimiento no las permite, lamentablemente ahí no hay mucho que hacer. Si el establecimiento sí las permite, ahí uno puede hacer un trabajo claramente dependiendo de la edad de los estudiantes. Tampoco es como que un estudiante, no sé, de primero básico, vamos a hablar de la performatividad de género y empezamos a hablar de género no binario, etc. No, hay que hablar de a poco, y como manifestaron acá también las expositoras, hay que empezar de a poco, ¿no es cierto? Como desnaturalizando o desestructurando esa idea de que existen colores, por ejemplo, para niños o niñas, que existen actividades que sean para niños o para niñas, empezar como desde esa perspectiva al principio, y también como tomar en consideración los elementos que traigan los estudiantes desde su cultura del hogar. Entonces, que de repente los estudiantes traen mucho de su hogar, que le dicen, no, es que esto no es para niñitas porque mi mamá me dijo que no era para niñitas, por ejemplo. Entonces, tratar de desnaturalizar un poco también eso, pero también el establecimiento debería hacer un trabajo con los padres, hay un trabajo en conjunto con la comunidad escolar. Y si el establecimiento no lo permite o no lo da, ahí lamentablemente es una lucha personal de profesor que uno tiene que dar, y también uno tiene que atenerse a las consecuencias que puede haber por tratar esos temas, como si tú dices que los apoderados te dijeron que no era permitido y el colegio tampoco te respalda a ti para poder tratar esos temas, lamentablemente no los puedes tratar porque, insisto, no existen políticas públicas hoy día para tratar estos temas sí o sí en los colegios. Es lamentable. Muchas gracias, Lucas. Bien. Gracias, Lucas. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos de prácticas pedagógicas. Justamente, mira, las preguntas han sido súper oportunas y pertinentes. Estereotipos y brechas de género. Entonces, pusimos aquí la imagen del típico, ¿cierto?, conocido profesor Bandera, como usted no lo diga, usted no lo haga, ¿ya? ¿Cómo dejar atrás estas prácticas? Lo primero es tomar conciencia, ¿cierto?, del sexismo que es cotidiano y comenzar a intencionar prácticas más inclusivas. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Dani dijo por ahí en el chat, ¿cierto?, vamos a compartir la presentación, así que no nos vamos a detener, pero vamos a destacar algunas de estas buenos ejemplos, no sé si buenos o malos, como decía Jorge, pero algunos ejemplos. Por ejemplo, no le digas solo a los hombres que sean caballeros con sus compañeras, sino que motiva un clima de respeto sin distinción alguna. No les digas a las mujeres que deben ser más limpias y ordenadas que los hombres. Una higiene apropiada impacta de la misma forma en el desarrollo de las personas. O más ejemplos, no promuevas el liderazgo y la participación según género. Intenciona la paridad en los distintos espacios. No hagas preguntas desafiantes solo a los hombres. No des instrucciones de, por ejemplo, vamos a rescatar esta, del tipo siéntate como señorita o párate como hombre, ¿cierto? Promueve que todos y todas se expresen con libertad. No hagas diferencias en los regalos o reconocimientos, opta por premios que fomenten la creatividad más allá del género. Y bueno, son como 30 prácticas, esto está hablado por el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y una fundación que hizo especie de, no manual, pero sí de prácticas educativas. No des atención distinta a hombres y mujeres. No hagas leer mayoritariamente a escritores. Revisa la lista de libros que das, en este caso a la cátedra, al curso, y ve cuántos son escritos por hombres y cuántos por mujeres. Intenciona entonces la paridad, dice, en este aspecto para que tus estudiantes conozcan distintas visiones del mundo. ¿Bien? Entonces, como les decíamos, ahí hay como 30 tips, ¿cierto?, que ustedes pueden usar. Y ahora quisiéramos ver si quieren contestar esta pregunta, ya sea por el chat o por el mismo sistema que vimos, que usaron hace un rato. El chat es más rápido. ¿Qué práctica pedagógica considera más rápido el chat aplicar en la UBO? Si rescatan alguna de esas o se les ocurre algo, alguna práctica que se podría aplicar desde ya en la universidad. A lo mejor alguien quiere decirlo verbalmente, otros lo querrán escribir, pero eso para que quede como material, ¿cierto?, para la discusión posterior, Daniela.
¿Hay alguien escribiendo, no? Alguien compartió un video que habla de una tesis sobre el discurso femenino omitido. Gracias, Emilia. Por ahí alguien Perfecto. también compartió un manual de lenguaje inclusivo. Perfecto, entonces vamos a dejar esa pregunta, yo creo, abierta. No sé que alguien quiera decirlo abiertamente, si se le ocurre alguna práctica pedagógica. Yo creo que, bueno, no sé si una práctica pedagógica, cerrando el tema, pero como vamos a compartir la presentación, desde sus ejemplos, que son con cierto 3 láminas, tomar esas buenas prácticas y empezar a aplicarlas con el ejemplo. Finalmente, la mejor forma de generar impacto en los estudiantes es que desde los mismos docentes empiecen a trabajar el lenguaje inclusivo. Ya, por lo tanto, estos breves tips que vamos a enviarles ciertamente van a ser un aprendizaje que hay que volcar a las aulas. Bien, entonces pasemos a los bueno, acá hay terminando. Terminando, acá hay algunos ejemplos de algunas técnicas, ¿cierto? Expresiones que denotan androcentrismo, ¿cierto? Frente a eso, la idea es buscar conceptos neutros e inclusivos. Evitar, por ejemplo, el uso de los, las, o de aquellos, y usar quién, quiénes, cada. Evitar uno y utilizar alguien, evitar la masculinización de personas, objetos o situaciones. Y aquí hay algunos pocos ejemplos. El primero dice: la cultura, cuando es lenguaje sexista, ¿cierto? Nos pertenece a todos y su construcción, bla, bla, bla. La cultura pertenece a toda la ciudadanía y su construcción, bla, bla, bla. Ese sería el ejemplo del lenguaje inclusivo, ¿sí? Fortalecimiento de la asociatividad cultural de los jóvenes chilenos. El lenguaje sexista. El lenguaje inclusivo, el fortalecimiento de la asociatividad cultural de la juventud chilena. Y así hay varios ejemplos que sirven también para ir practicando e ir incorporando estas técnicas, ¿cierto? Que hagan de este lenguaje más inclusivo, pero al mismo tiempo no tan sobrecargado, que es muchas veces como lo que nosotros hemos visto en distintas organizaciones y empresas del sector público y privado, se transforma en una sobrecarga al momento de usarlo. Y acá otro ejemplo respecto a los pronombres y determinantes. Si no sabes si te diriges a un hombre o a una mujer, entonces procura no preestablecer su sexo, como aquellos que fueron responsables, acá un ejemplo, de equipo, cambiarlo por quienes fueron responsables de equipo. Y en los artículos, a veces el sustantivo, ¿cierto?, es el mismo tanto para hombres como para mujeres, y estando la diferencia en el artículo. En este caso se pueden incluir las dos formas. En estos ejemplos, firma del representante con firma del o de la representante. Contratemos a un cantante, cambiarlo por contratemos a una cantante. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo, sugerencias de prácticas para el lenguaje inclusivo. Quisimos compartir que es un extracto del manual de lenguaje inclusivo que tiene la Universidad de los Lagos. Y también tiene la misma dinámica, ¿cierto? Muestra el lenguaje sexista, cambiándolo por el no sexista o inclusivo. Saca a los hombres, la humanidad. Todos los hombres son iguales ante la ley, cambiarlo por todas las personas son iguales ante la ley. Los profesores, por el profesorado, estudiantes, estudiantado, ciudadanos, ciudadanía. Y así. Y aquí hay más ejemplos. Sí, por ahí estaba mirando. En definitiva, lo que no se debiera hacer, y eso es como el mensaje a entender, ¿cierto?, es trabajar con estos estereotipos, no seguir perpetuándolos, no cosificar, trabajar sobre los roles de género que vimos que están, ¿cierto?, tan arraigados y tan instalados en la sociedad, y eso es un trabajo que hay que hacer
permanentemente donde estemos, ¿cierto? Romper con los estereotipos, intercambiar roles, todo siempre basado en el respeto por las personas, por los seres humanos, ser inclusivos. Entonces, finalmente, como conclusión o reflexión, ¿cierto? Entender que el lenguaje inclusivo no solo representa una forma más precisa para expresarse, ¿cierto? Sino que también lleva a un descenso a todo lo que tiene que ver con sesgos que hemos visto y hemos dicho que están tan instalados y que tienen que ver con esta sobrerepresentación de hombres, y por otro lado sí aumenta la participación de la mujer en distintos ámbitos. Ya ese es como el impacto, en definitiva, y lo que provoca el uso del lenguaje inclusivo, este efecto positivo. Sí, recordar siempre que lo que no se nombra no existe. Y queríamos compartir este último que nos queda, este otro video. Ustedes me dicen, ¿escuchan? Compatriotas y compatriotas, tras un intenso consejo de ministros y ministras, hemos decidido lanzar el programa Verano para Todos y Todas, donde queremos invitar a todos y todas los amigos y amigas a disfrutar de entretenidos y entretenidas espectáculos y espectáculas de verano y verana para todas y todos los familios y las familias de Chile y Chila. Nuestro primer encuentro y encuentra será en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda y lo Monedo, este 1 de febrero y febrera. Muchos y muchas gracias y gracias. Otulio, ¿estás seguro de que lo que acabas de decir lo entendió alguien? Segurísimo y segurísima, porque le escribí yo y ya. Oh, qué idioto. 1 de febrero, 20 horas, Plaza de la Constitución, entrada gratuita. Juntos un Chile mejor. Bueno, ese es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de verdad. Ese es un desdoblamiento exagerado, ¿cierto?, del lenguaje que no aporta, ¿cierto?, que más bien ridiculiza o minimiza lo que se quiere lograr o los objetivos que son muy superiores, ¿cierto?, a eso. Así es que quisimos terminar con ese video. Esperamos que esto haya sido un espacio, ¿cierto?, de apertura, de reflexión, le damos las gracias y dejamos abierto, Daniela, no sé si alguien quiere comentar algo, ¿sí? Cerrar. Sí, si alguien quiere algún comentario. Gracias por la participación, Lucas, Dani, que nos apoyaron con tantos comentarios interesantes, tantas miradas interesantes, igual Richard, y todos los que se quedan hasta el final. Nosotros, bueno, nos pasamos un poquito, era hasta las 4, pero estuvo bien interesante. Sí, un temazo. Dejar la invitación a la gente que está aquí convocada. Estamos comenzando este camino hacia el lenguaje inclusivo y concretar la inclusión desde todas las miradas en la universidad. Así que esperamos contar con ustedes en otras instancias donde vamos a volver a encontrarnos para seguir debatiendo, aprendiendo y después posteriormente enseñando lo aprendido a las futuras generaciones que estamos sacando adelante desde nuestra universidad. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Este último taller del mes de la sustentabilidad, pero vamos a seguir viendo en otra oportunidad. Les mando un abrazo, un beso. Sería bueno, Dani, una foto como un registro de esta actividad para el tema de la norma, para como evidencia. ¿Te queda esta foto, Perito? Sí, qué bueno. Super. No nos dijiste porque no nos pusimos para la foto, ¿viste? Es que ya se fueron como, bueno, más de 10 personas. Sí, ya. Pero sacamos hartas fotos. Que saquemos otra para los que quedamos hasta el final, ¿ves? Hasta el final, sí, gran valor, ya. Yo lo único que quiero decir es que el cambio se genera desde nosotros, para que tengamos claro. Si no lo generamos nosotros, no se va a generar cambio y nadie va a cambiar. Así que tenemos que generar cambio, lo que estamos haciendo, vamos a trabajar con ustedes con el manual de esto inclusivo. Y eso, la Dirección General de Personas es nuestro aliado estratégico, desde los colaboradores, así que... Estamos trabajando para cambiar esto, y los cambios, como le digo, son parte de nosotros. Si no partimos nosotros, nunca va a haber cambio.
El ejemplo. Ya, vamos a ver más gracias que tengan. La foto. Ah, sí. Ya, pensé que ya la había sacado. Ya, no, ya. Ya, ok. 1, Maxito, por allá. Maxi, allá. Ya, 1, 2, 3. Sale igual. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Un besito. Gracias. Gracias por participar al final. Chao, chao.